Bueno chicos, como ya sabréis, se viene nuevo episodio al Valorant y el sistema de rangos ha cambiado un poco. Estoy viendo por internet mucha gente que está malinterpretando toda esta información que se ha dado y cómo va a funcionar los rangos, así que voy a explicarlo detenidamente y nada, se agradece mucho que dejéis la suscripción en el canal. Vamos allá con cómo han dejado el sistema de MMR y de equilibrio de las Rankeds. Vale, pues básicamente la gente de Riot ha sacado unas actualizaciones del modo competitivo. Dice básicamente 3 puntos importantes, que es, bueno, el recordatorio sobre el reinicio del episodio. Esto es muy sencillo. Todos los actos hay un soft reset, que significaría que se reinicia los rangos de manera leve, ¿vale? Estos son cada acto. Pero luego en los episodios hay un hardcore reset o un core reset, que es básicamente que se reinicia mucho el MMR y también, por supuesto, tus rangos. Con lo cual es muy normal que cuando tú entres a jugar tengas un rango, sobre todo en los nuevos episodios, muy por debajo del que tendrías la anterior season. Esto es completamente normal, no te asustes, simplemente es grindear y cuando acabas grindeando pues ya recuperarás tu rango. También recuerda que a veces siempre va a ser un poquito más difícil recuperar tu rango porque suele haber más gente en el juego y pues como es un sistema elo pues se complica. Vale, aquí viene el primer cambio que dicen que es para todos los jugadores. Y esto afecta a todas las partidas. Dice que tu puntuación en clasificatorias dependerá un poco más de tus victorias y tus derrotas y un poco menos del diferencial exacto de rondas de cada partida. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Cuando antes en una partida tú ganabas 13-0, te daban muchos puntos porque habías ganado de paliza, técnicamente. Y cuando perdías al revés, un 0-13, pues perdías muchísimos puntos. Pues esto, básicamente, vas a pasar a un segundo plano y no les va a importar tanto eso. Lo que les va a importar mucho a la hora de darte puntos y tocar tu MMR va a ser si ganas o pierdes. ¿Por qué creo que se ha hecho esto? Muy sencillo. Al final el juego es bastante RNG, ya podemos ver en partidas competitivas a nivel profesional que dos mismos equipos se enfrentan al mismo mapa que un día de diferencia y podemos ver resultados muy distintos, porque al final que te salga una eco, que te salga una forzada, que compres una cosa, que una granada de un sitio que no tiene que dar, cambia mucho el score de la partida y al final pues no tiene mucho sentido porque realmente el score de la partida no refleja del todo la diferencia real entre dos equipos. Ya puedes tener una mala partida, ellos una buena. Yo creo que lo que sí refleja más es si acabas ganando o perdiendo. Entonces esa filosofía es la que se ha intentado recoger en esta nueva Ranked, así que lo que realmente va a contar es si ganas y pierdes, no tanto la diferencia de rondas. Me parece un acierto y la verdad creo que es es como suele funcionar todos los sistemas elo, así que me parece bien por Riot por rectificar e intentar dar un poquito de esperanza a esos jugadores que a veces se les da palizas o dan palizas. Luego, tenemos otra cosa muy importante, que es lo que, para mí, el punto que se ha malinterpretado en mayor medida, que es el tercero que dice, para los jugadores cuyos rangos son muy dispares a su MMR. Cuidado, porque este punto mucha gente está empezando a escuchar que ahora el performance individual va a tener mucho más valor. Y esto ya era preocupante, porque anteriormente el performance individual ya preocupaba. Yo ya sabéis que soy un gran detractor de todo esto. Creo que no es bueno que para ganar puntos de elo o subir tu MMR tengan en cuenta tu performance individual. Es un juego de equipo y además hay ciertos agentes que tienden más a conseguir kills y a matar que otros, con lo cual me parece un poco injusto. Entonces esto la gente lo ha leído mal y ha empezado a promulgar que ahora el performance individual pues tiene mucha más importancia y que lo están acentuando aún más y tal. Y no es del todo cierto. De hecho, no es así. El párrafo dice, para los jugadores cuyos rangos son muy dispares a su MMR. Ahora las ganancias de puntos dependerán más del rendimiento individual de cada jugador que del diferencial de rondas. También deberás ver que tu rango y tu MMR convergen más rápido. Es decir, que el performance individual va a tener más incidencia cuando tu MMR, es decir, tu elo oculto y tu rango tengan mucha disparidad. Si tu rango y tu MMR están ajustados, que es lo que suele tener el 70-80% de los jugadores, pues evidentemente tu performance individual va a contar exactamente lo mismo. ¿Por qué hacen esto? Pues muy sencillo. Esto lo hacen, lo primero que debéis saber claro es quién suele tener el rango disparidad con su MMR. Pues los que llevan mucho tiempo sin jugar. ¿Por qué? Porque los rangos van subiendo y el MMR se mantiene intacto, con lo cual ya ahí generalmente se va a generar una disparidad, ¿vale? Y también la gente que juega en dúo o en premates y a lo mejor no es o el mejor del equipo o el peor del equipo y es arrastrado un poco por la inercia del equipo. Entonces al final pues lo que generas es una disparidad entre cómo te percibe el sistema y el rango que realmente eres, ¿vale? Entonces estos son los que se van a ver más afectados por este parche. Pero ya os digo que va a ser idéntico y va a ser lo mismo. Y yo lo veo bastante bien porque al final lo que pasaba es que muchas Smurf, por ejemplo, una Smurf imagínate, un
Immortal 2, Immortal 3, que se crea una cuenta para quitarse tensión, quiere tryhardear porque quiere volver a subir la cuenta a otro nivel parecido, y va tryhardeando todas las partidas, pero en algunas partidas hace 40, 50 pepos, pero aún así pierde, que esto puede pasar, y el sistema pues no le premia apenas. Entonces lo que quieren hacer el sistema es que la gente que realmente tenga una disparidad en su MMR y su rango, pues darle carta blanca para que puedan subir con más calidad, independientemente de lo que pase con su equipo, las rondas que les ganen o si pierde o gana el partido. Recordad que este juego permite que tú ganes MMR, es decir, tu elo oculto puede estar subiendo a pesar de que tú pierdas, y a pesar de que tú estés perdiendo rango, tú puedas estar subiendo tu MMR. Entonces simplemente lo que van a hacer es que el ajuste entre el MMR y el rango real va a ser mucho más acusado, y esto va a facilitar pues un poco todo el tema de las Smurfs también. Es decir, que si yo estoy muy por debajo de mi MMR, o sea, mi rango está muy por encima de mi MMR, cuando pierda me va a penalizar mucho, y cuando gane pues no tanto, y viceversa. Si mi MMR está muy por encima de mi rango, pues aunque yo pierda, y si hago un muy buen partido, pues voy a empezar a subir bastante mi MMR, y sobre todo cuando gane la partida, pues me van a dar un porrón de puntos, porque mi MMR va a estar ya convergiendo. Entonces, esto es lo que quieren hacer, pero no os preocupéis porque esto no afecta a todos los jugadores, solo a estos jugadores que tienen esta disparidad. Y creo que era importante hacer eso porque me parecería un atentado que Riot estuviera en cuentas que están equilibradas MMR y rango, estuviera premiando aún más a los que pues hacen más MVPs o a los que tienen más puntos de encuentro, que ya he explicado muchas veces que es lo de los puntos de encuentro, que me parece una mala praxis, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, simplemente quería dejar esto claro. Se aprecia mucho like al vídeo y comentarios y demás. Decidme vosotros qué pensáis al respecto. Un beso muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.